Hola hermanos, espero que estén muy bien. Hoy día vamos a estar leyendo Gálatas capítulo 3 del versículo 23 al 29, continuando un poco el devocional del día de ayer. Pero vamos a orar para comenzar. Señor y Padre Celestial, te rogamos que podamos escuchar tu palabra, Señor, que nuestro corazón esté abierto, sensible a tu palabra. Hemos escuchado ya acerca de esta libertad que tenemos en ti, que ya no es por la ley, Señor, sino que es por la fe en tu Hijo, Señor. Gracias porque podemos tener salvación y te pido que cualquier palabra que vaya a decir que esté de más, Señor, que no sea escuchada, sino que solamente tu palabra sea lo que entre en nuestros corazones, Señor. Gracias desde ya por tu palabra, porque nos da la guía, nos muestra el camino que debemos seguir y porque en ella tenemos esta convicción, podemos encontrar esta certeza de que en ti hay libertad, Señor. Gracias por todo lo que vas a hacer y por todo lo que estás haciendo. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén. Bien, y continuando un poco el pasaje, ya conocemos el contexto, hemos hablado de eso, el pastor también ha hablado de eso. Había gente en la iglesia en Gálatas que quería imponer nuevamente las tradiciones, diciendo que ellas eran las que daban testimonio de nuestra fe y que en ellas podíamos tener como un grado más de santidad o poder llegar a Dios o incluso alcanzar salvación, lo cual Pablo niega rotundamente, que no son las tradiciones las que nos van a salvar, que no somos más o menos creyentes por guardar las tradiciones y que nuestro enfoque ni siquiera debe estar ahí, sino que, como dijo el pastor ayer, los ojos en Cristo, porque solamente en Él hay salvación. Entonces nosotros vamos a continuar esta porción viendo desde el versículo 23 en adelante, que dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Claro, él explica que antes de que se cumpliese todo esto, de que Cristo nos salvase y pudiésemos, por medio de la fe, tener salvación, nosotros estábamos fregados, por decirlo así. Era la ley la que nos mostraba qué tan pecadores éramos y que no podíamos alcanzar a Dios, que estábamos separados. Pero como bien hemos estudiado este pasaje, no iba a ser la ley la que nos iba a salvar, solamente nos iba a mostrar nuestro pecado. Para acusarnos, de cierta forma, sí, para revelarnos que estábamos lejos de Dios y que nada podíamos hacer. Incluso hoy día, si nosotros basáramos nuestra fe solamente en nuestras obras, no importa qué tan bueno seas, nunca vas a poder llegar a Dios porque Dios es perfecto, no tiene pecado. No importa que trates de salvarte por tus obras. Imaginando que se pudiese, no se puede, por el hecho de que somos imperfectos, tenemos pecado en nuestra vida. Dios no admite pecado. Por eso la salvación tenía que ser por medio de Cristo, aquel que no pecó, aquel que sí cumplió toda la ley. No porque por ella alcanzó salvación, sino que porque Él demostró agradar a Dios. Demostró por medio de esta ley que Él era el Hijo de Dios, el único con el cual nosotros podíamos tener perdón de nuestros pecados. Así que hemos creído en Él, nos hemos arrepentido y hemos empezado de nuevo, gracias a la misericordia de nuestro Señor, ¿cierto? Por lo tanto, hasta que esto no hubiese pasado, hasta que Cristo no hubiese llegado a nuestras vidas, nosotros estábamos viendo en la ley que mucha esperanza no teníamos, que estábamos eh, en una situación bastante complicada. Sin embargo, continúa en el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. ¿Qué significa esta palabra de nuestro ayo? Yo la busqué porque, para ser honesto, no me acordaba qué significaba. Y ayo es un tutor, un profesor. Y claro, la ley nos enseña mucho. Entonces la ley no es completamente inútil, no es que no nos sirve para nada, no. La ley es importante porque aprendemos un montón de cosas de ella. De partida, qué cosas le gustan a Dios. Por la ley nosotros empezamos a entender por medio de estas como de ilustraciones, podríamos llamarlo, de estos mandamientos, cuán grave es nuestro pecado. Si no fuera por la ley, nosotros pensaríamos que da lo mismo pecar, pero la ley es bien severa con el tema del pecado, con el tema de la santidad de Dios. Entonces,
Escucha, la ley en verdad es importante. No para cumplirla al pie de la letra y ser salvos, ojo, pero sí para conocer, para aprender, para poder entender o dimensionar un poco en qué debe estar la mente de un creyente, que no da lo mismo pecar, que no es como, ah, sí, pequé, pero no importa, Dios me perdona, no. Por medio de la ley nosotros entendemos que el precio del pecado es grave, grave. Entonces esta ley de cierta forma nos preparó, nos enseñó, nos mostró el camino. No era el camino, pero nos mostraba el camino. ¿Y cuál era? Cristo lo dijo. Yo soy el camino, lo dijo. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y por medio de la ley es que podemos entender realmente qué fue lo que hizo Cristo y por qué fue tan importante esto. ¿Para qué? Para que ya no tuviésemos impedimentos en creer abiertamente en Él. Y por Él es que somos justificados, como dice el versículo 24. Pero la venida de la fe, ya no estamos bajo ayo. Debido a esta fe, ya no nos sometemos a la ley. La ley nos enseñó, la ley nos mostró, pero no regimos nuestra vida por esta ley, por estas tradiciones que ellos tanto atesoraban. Fueron útiles en su momento, nos ilustraron muy bien, nos enseñaron muchas cosas, pero Dios no nos creó para cumplir la ley, Dios nos creó para servirle a Él. No nos sometemos a la ley, nos sometemos al autor de la ley, nos sometemos a Dios. Y esto por medio de Cristo. Por eso es que no debemos tenerle miedo a la ley, sino que a quien hizo la ley, porque Él es quien juzga. De, por eso, no estoy diciendo que no cumplamos la ley, sino que debemos cumplir, por decirlo así, las enseñanzas de Jesús, que son un reflejo de la ley. Pero en las enseñanzas de Jesús, nosotros estamos agradando al Señor, lo estamos siguiendo a Él, estamos viviendo como Él quiere que vivamos. Nuestro corazón, como dijo el pastor, debe estar en Cristo, no en la ley. ¿Por qué? Porque si nosotros nos basamos solamente en la ley, confundiendo las cosas y pensando que es lo mismo, podemos llegar a creer que somos dignos de la salvación. Y desde ahí ya partimos mal, porque siempre hay que comenzar desde el siguiente punto de vista. No merecemos la salvación. Nada de lo que hagamos va a ser meritorio de ella. Por lo tanto, la salvación no es algo que se alcanza, es un regalo que nos fue dado gracias a nuestro Señor. Por lo tanto, vivamos para Él, así. Eso creo yo, pienso, puedo estar equivocado, pero pienso que ese es el sentir. No voy a vivir para la ley, voy a vivir para el Señor que me salvó. Obviamente, agradándole. Por lo tanto, muy lejos de la ley no vamos a estar, pero el enfoque va a ser completamente distinto. Ya que esa es la conclusión a la que llega Pablo, dice lo siguiente, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, la circuncisión, está de más. Todo el pan, la levadura, los días, las celebraciones, todo era un reflejo, todo era una sombra de lo que iba a venir, de la escritura que se iba a cumplir, perdón, de la profecía que se iba a cumplir. No era para vivir en torno a estas cosas, sino que era solamente para entender quién era el Mesías. Y ahora que lo hemos entendido, bueno, sigámoslo, no mirando atrás. Hermano, preocuparse de las tradiciones, del cómo y de todo eso es dar un paso atrás, es volver a lo de antes. Y no es ese sentido. Dios quería que nosotros avanzáramos. Y aquí dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ahí está hablando del tema de la identificación con Cristo. Y continúa diciendo, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ahí está. Ya no importa ya si eres, en ese tiempo, si eras judío o griego, no era eso lo que importaba, circuncidado o no circuncidado. Lo importante era dónde estaba su corazón, en seguir al Señor. Entonces, hermano, eso es. Y hoy en día lo mismo. No importa si antes eras ateo, católico, judío, o qué sé yo. No importa. Si antes aborrecías completamente las cosas de Dios, o ahora
o eras una persona que antes se preocupaba mucho de las cosas de Dios. Hermano, no es el trasfondo lo que importa, al menos eso es lo que entiendo en este pasaje, sino que es el qué voy a hacer ahora, a quién voy a seguir y con qué corazón. Y concluye diciendo, así vosotros sois de Cristo ciertamente, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea, si la preocupación es si estamos fuera o dentro de la promesa, si esa iglesia en ese tiempo iba a estar fuera o dentro de la promesa por cumplir o no cumplir las tradiciones, lo que Pablo está diciendo, relájense. Estamos dentro de la promesa, no por las tradiciones, sino que por haber creído en Cristo. La promesa también nos alcanza y herederos somos. Porque por eso somos llamados hijos de Dios. Así que si la preocupación era, si no te circuncidas, estás fuera de la promesa, estás fuera del linaje de Abraham, olvídate de eso. No te preocupes, porque la promesa también nos ha alcanzado. Recordemos que en Abraham serán benditas todas las naciones, y eso nos alcanzó a nosotros también. Por lo tanto, aunque suene repetido, quiero concluir con lo mismo que hemos estado hablando. Recordar que solo en Cristo hay salvación, y por esa razón nosotros debemos servirle a Él y poner nuestros ojos en Él, así como lo hemos estado hablando todos estos días. Bueno, eso es. Espero que estén muy bien y nos vemos.